Sentencias de los padres del desierto. Capítulo primero. De la manera de adelantar en la vida espiritual según los padres. Preguntó uno al abad Antonio: ¿qué debo hacer para agradar a Dios? El anciano le respondió: guarda esto que te remando. Donde quiera que vayas, ten siempre a Dios ante tus ojos. En todo lo que hagas, busca la aprobación de las sagradas escrituras. Y donde quiera que mores, no cambies fácilmente de lugar. Guarda estas tres cosas y te salvarás. 2. El abad Pambo preguntó al abad Antonio: ¿qué debo hacer? El anciano contestó: no confíes en tu justicia, no te lamentes del pasado y domina tu lengua y tu gula. 3. Dijo San Gregorio: de todo bautizado Dios exige tres cosas: una fe recta para el alma, dominio de la lengua, castidad para el cuerpo. 4. El abad Evagrio refiere este dicho de los padres: una comida habitualmente escasa y mal condimentada, unida a la caridad, lleva muy rápidamente al monje al puerto de la Pateia. 5. Dijo también: anunciaron a un monje la muerte de su padre, y el monje dijo al mensajero: deja de blasfemar, mi padre es inmortal. El abad Macario dijo al abad Zacarías: dime, ¿cuál es el trabajo del monje? ¿Y tú, padre, me preguntas eso? Le respondió. Y el abad Macario le dijo: tengo plena confianza en ti, hijo mío, Zacarías, pero hay alguien que me impulsa a interrogarte. Y contestó Zacarías: para mí, padre, es monje aquel que se hace violencia en todo. Decían del abad Teodoro de Fermo que aventajaba a todos en estos tres principios: no poseer nada, la abstinencia y el huir de los hombres. El abad Juan el enano dijo: me gusta que el hombre posea algo que robas las virtudes. Por eso cada día al levantarme, por eso cada día al levantarte, ejercítate en todas las virtudes y guarda con mucha paciencia el mandamiento de Dios, con temor y longanimidad en el amor de Dios, con esfuerzo de alma y cuerpo y con gran humildad. Sé constante en la aflicción del corazón y en la observancia, con mucha oración y súplicas, con gemidos, guardando la pureza y los buenos modales en el uso de la lengua y la modestia en el de los ojos. Sufre con paciencia las injurias sin dar lugar a ira. Sé pacífico y no devuelvas mal por mal. No te fijes en los defectos de los demás, ni te exaltes a ti mismo. Antes, al contrario, con mucha humildad, sométete a toda criatura, renunciando a todo lo material y a lo que es según la carne, la mortificación, la lucha, con espíritu humilde, buena voluntad y abstinencia espiritual, con ayuno, paciencia, lágrimas, dureza en la batalla, con discreción de juicio, pureza de alma, percibiendo el bien con paz y trabajando con tus manos. Vela de noche, soporta el hambre y la sed, el frío y la desnudez, los trabajos. Enciérrate
en un sepulcro como si estuvieses muerto, de manera que a todas las horas sientas que tu muerte está cercana. El abad José de Tebas dijo: tres clases de personas son gratas a los ojos de Dios. Primero, los enfermos que padecen tentaciones y las aceptan con acción de gracias. En segundo lugar, los que obran con toda pureza delante de Dios, sin mezcla de nada humano. En tercer lugar, los que se someten y obedecen a su Padre espiritual, renunciando a su propia voluntad. El abad Casiano cuenta que del abad Juan, que había ocupado altos puestos en su congregación y que había sido ejemplar en su vida, estaba a punto de morir y marchaba alegremente y de buena gana al encuentro del Señor. Le rodeaban los hermanos y le pidieron que les dejase como herencia una palabra breve y útil que les permitiese elevarse a la perfección que se da en Cristo. Y él dijo gimiendo: nunca hice mi propia voluntad y nunca enseñé nada a nadie que no hubiese practicado antes yo mismo. Un hermano preguntó a un anciano: ¿hay algo bueno para que yo lo haga y viva en ello? Y el anciano respondió: solo Dios sabe lo que es bueno. Sin embargo, he oído decir que un padre había preguntado al abad Nisteros el Grande, el amigo del abad Antonio: ¿cuál es la obra buena para que yo la haga? Y él respondió: ¿acaso no son todas las obras iguales? La escritura dice: Abraham ejercitó la hospitalidad y Dios estaba con él. Elías amaba a Hezequías y Dios estaba con él. David era humilde y Dios estaba con él. Por tanto, aquello a lo que veas que tu alma aspira según Dios, hazlo y guarda tu corazón. El abad pastor dijo: la guarda del corazón, el examen de sí mismo y el discernimiento son las tres virtudes que guían el alma. Un hermano preguntó al abad pastor: ¿cómo debe vivir un hombre? Y el anciano le respondió: ahí tienes a Daniel. Contra él que no se encontraba otra acusación más que el culto que daba a su Dios. Dijo también: la pobreza, la tribulación y la discreción son las tres obras de la vida solitaria. En efecto, dice la escritura, si estos tres hombres, Noé, Job y Daniel, hubiesen estado allí. Noé representa a los que no poseen nada, Job a los que sufren tribulación, Daniel a los discretos. Si estas tres se encuentran en un hombre, Dios habita en él. El abad pastor dijo: si el hombre odia dos cosas, puede liberarse de este mundo. Y un hermano preguntó: ¿qué cosas son esas? Y dijo el anciano: el bienestar y la vanagloria. Se dice que el abad Pambo, en el momento de abandonar esta vida, dijo a los santos varones que le acompañaban: desde que vine a este desierto, construí mi celda y la habité. No recuerdo haber comido mi pan sin haberlo ganado con el trabajo de mis manos, ni de haberme arrepentido de ninguna palabra que haya dicho
hasta este momento. Y sin embargo, me presento ante el Señor como si no hubiese empezado a servir a Dios. El abad Sisoes dijo: despréciate a ti mismo, arroja fuera de ti los placeres, libérate de las preocupaciones materiales y encontrarás el descanso. El abad Chamé, a punto de morir, dijo a sus discípulos: no viváis con herejes, ni os relacionéis con poderosos, ni alarguéis vuestras manos para recibir, sino más bien para dar. Un hermano preguntó a un anciano: Padre, ¿cómo viene al hombre el temor de Dios? Y respondió el anciano: si el hombre practica la humildad y la pobreza y no juzga a los demás, se apoderará de él el temor de Dios. Un anciano dijo: que el temor, la privación de alimento y el pentos moren en ti. Dijo un anciano: no hagas a otro lo que tú detestas. Si odias al que habla mal de ti, no hables tampoco mal de los demás. Si odias al que te calumnia, no calumnies a los demás. Si odias al que te desprecia, al que te injuria, al que te roba lo tuyo o te hace cualquier otro mal semejante, no hagas nada de esto a tu prójimo. Basta guardar esta palabra para salvarse. Un anciano dijo: la vida del monje es el trabajo, la obediencia, la meditación, el no juzgar, no criticar, no murmurar, porque escrito está: ama Yahvé a los que el mal detestan. La vida del monje consiste en no andar con los pecadores, ni ver con los ojos del mal, no orar ni mirar con curiosidad, ni inquirir ni escuchar lo que no le importa. Sus manos no se apoderan de las cosas, sino que las reparten. Su corazón no es soberbio, su pensamiento sin malevolencia, su vientre sin hartura. En todo obra con discreción. En todo esto consiste el ser monje. Dijo un anciano: pide a Dios que ponga en tu corazón la compunción y la humildad. Ten siempre presentes tus pecados y no juzgues a los demás. Sométete a todos y no tengas familiaridad con mujeres, ni con niños, ni con los herejes. No te fíes de ti mismo. Sujeta la lengua y el apetito y prívate del vino. Y si alguno habla contigo de cualquier cosa, no discutas con él. Si lo que te dice está bien, di bueno. Si está mal, di tú. Sabrás lo que dices. Y no disputes con él de que lo que ha hablado. Y así tu alma tendrá paz. Ezequiel, tranquilidad, quietud, sea del alma pacificada, sea de la vida monástica en general, sea finalmente de una vida más solitaria dentro o fuera del cenobitismo. Pentos, duelo por la muerte de un pariente, y de aquí en sentido espiritual, tristeza causada por el estado de muerte en que el alma se encuentra a consecuencia del pecado, sea del pecado propio o del pecado prójimo. Capítulo 2. De la
Hezequia. El abad Antonio dijo: los peces que se detienen sobre la tierra firme mueren. Del mismo modo, los monjes que remolonean fuera de su celda o que pierden su tiempo con la gente del mundo se apartan de su propósito de Hezequia. Conviene pues que lo mismo que el pez al mar, nosotros volvamos a nuestra celda lo antes posible, no sea que remoloneando fuera olvidemos la guarda de lo de dentro. Dijo también: el que permanece en la soledad y la Hezequia se libera de 3 géneros de lucha: la del oído, la de la palabra y la de la vista. No le queda más que un solo combate, el del corazón. El abad Arsenio, cuando todavía estaba en palacio, oró al Señor diciendo: Señor, condúceme a la salvación. Y escuchó una voz que le dijo: Arsenio, huye de los hombres y te salvarás. Una vez incorporado a la vida monástica, oró de nuevo con las mismas palabras y escuchó a la voz que decía: Arsenio, huye, calla y practica la Hezequia. Estas son las raíces para no pecar. El arzobispo Teófilo, de feliz memoria, vino un día con un juez al abad Arsenio, y el arzobispo le interrogó para escuchar una palabra de él. El anciano guardó un momento de silencio y le respondió: si os digo una palabra, ¿la cumpliréis? Se lo prometieron así, y el anciano les dijo: si oís decir que Arsenio está en determinado lugar, no vayáis allí. Otra vez el arzobispo quiso verle, envió antes a preguntar si le recibiría. El anciano mandó que le respondieran: si vienes te recibiré, pero si te recibo a ti, recibiré a todo el mundo. Y entonces ya no perteneceré más a este lugar. Ante estas palabras, el arzobispo dijo: si voy a hacer que se marche, nunca jamás iré a ver a ese santo varón. El abad Arsenio llegó un día a un cañaveral y el viento agitaba las cañas. El anciano dijo a los hermanos: ¿qué es eso que se mueve? Son las cañas, le respondieron. Ciertamente, si uno se encuentra en plena Hezequia y escucha el canto de un pájaro, su corazón ya no poseerá esa Hezequia. Siendo esto así, ¿qué será de vosotros con el ruido de esas cañas? Se contaba el abad Arsenio que tenía en su celda 32 millas de distancia y que rara vez salía de ella. Se contaba del abad Arsenio que tenía en su celda, se contaba del abad Arsenio que tenía su celda a 32 millas de distancia y que rara vez salía de ella, pues otros se encargaban de traerle lo que necesitaba. Pero cuando Sitia fue devastado, marchó allí llorando y dijo: el mundo ha perdido Roma y los monjes han perdido Sitia. Una vez que el abad Arsenio se encontraba en Canope, vino de Roma una matrona virgen muy rica y temerosa de Dios para verle.
La recibió el arzobispo Teófilo y ella le pidió que intercediese ante el anciano para que la recibiera. El arzobispo se llegó a él y le dijo: una matrona ha venido de Roma y quiere verte. Pero el anciano no consintió en recibirla. Cuando la dama recibió la respuesta, hizo preparar su cabalgadura diciendo: confío en Dios que he de verle. En nuestra ciudad hay muchos hombres, pero yo he venido a ver no un hombre, sino un profeta. Y al llegar a la celda del anciano, por disposición divina, el anciano se encontraba providencialmente fuera de ella, y al verle la matrona se arrojó a sus pies. Pero él, indignado, se levantó y le dijo, mirándola fijamente: si quieres ver mi rostro, míralo. Pero ella, llena de confusión, no le miró. El anciano continuó: ¿no has oído hablar de mis obras? Eso es lo que hay que mirar. ¿Cómo te has atrevido a hacer una travesía tan larga? ¿No sabes que eres una mujer y que una mujer no debe salir a ninguna parte? Irás a Roma y dirás a las demás mujeres: he visto a Arsenio, y convertirás el mar en un camino para que las mujeres vengan a verme. Ella respondió: si Dios quiere que vuelva a Roma, no permitiré a ninguna mujer que venga aquí, pero ruego por mí y acuérdate siempre de mí. Arsenio le contestó: pide a Dios que borre de mi corazón tu recuerdo. Al escuchar estas palabras, ella se retiró llena de turbación, y al llegar a Alejandría cayó enferma a causa de la tristeza. Se comunicó su enfermedad al arzobispo, que vino para consolarla y le preguntó qué le sucedía. Ella le dijo: ojalá no hubiera ido allí. Dije al anciano: acuérdate de mí. Y me respondió: pide a Dios que borre de mi corazón tu memoria. Y me muero por ello de tristeza. Y el arzobispo le respondió: ¿no te das cuenta de que eres una mujer y que el enemigo combate a los santos por las mujeres? Por eso te ha hablado así el anciano, pero él rogará sin cesar por tu alma. De este modo quedó curado el corazón de la mujer y volvió a su casa llena de alegría. Dijo el abad Evagrio: arranca de ti las múltiples afecciones, para que no se turbe tu corazón y desaparezca la hesiquia. El Sitia. En Sitia, un hermano vino al encuentro del abad Moisés para pedirle una palabra, y el anciano le dijo: vete y siéntate en tu celda, y tu celda te lo enseñará todo. El abad Moisés dijo: el hombre que huye del hombre es semejante a la uva madura, el que convive con los hombres a la uva amarga. El abad Nilo dijo: el que ama la hesiquia permanece invulnerable a las flechas del enemigo. El que se mezcla con la muchedumbre recibirá frecuentes heridas. El abad Pastor dijo: el origen de los males es la disipación. Dijo también: es bueno huir de las cosas corporales, pues mientras uno está enfrascado en la lucha corporal, se parece al hombre que permanece de pie junto a un lago muy profundo. El enemigo le precipitará en él fácilmente.
en el momento que lo estime conveniente. Pero cuando se está lejos de las cosas corporales, se parece al hombre lejos del pozo. Si el enemigo se arrastra para precipitarte en él, mientras tira de él con violencia, Dios te envía su ayuda. Abraham, discípulo de Abad Sisoes, le decía en cierta ocasión: Padre, has envejecido, acerquémonos un poco al mundo habitado. Y el abad Sisoes le respondió: Vayamos donde no haya mujer. Y su discípulo le contestó: Fuera del desierto, donde existe lugar donde no haya mujer. Entonces respondió el anciano: Llévame al desierto. Una abadesa dijo: Muchos de los que estaban sobre el monte perecieron porque sus obras eran las del mundo. Es mejor vivir con mucha gente y llevar en espíritu una vida solitaria que estar solo y vivir en espíritu con la multitud. Un anciano dijo: El monje debe siempre procurarse la hesyquia para que pueda despreciar las desgracias corporales si llegan a producirse. Uno contó: 3 amigos llenos de celo se hicieron monjes. Uno de ellos eligió reconciliar a los que tenían pleitos, según lo que esta es. Uno contó: 3 amigos llenos de celos se hicieron monjes. Uno de ellos eligió reconciliar a los que tenían pleitos, según lo que está escrito: Bienaventurados los que buscan la paz. El segundo se propuso visitar a los enfermos. El tercero se fue a poner práctica la hesyquia en la soledad. El primero, agotándose entre los pleitos de los hombres, no podía pacificar a todos. Desalentado, se fue donde el que ayudaba a los enfermos y lo encontró también desanimado, incapaz de cumplir el mandamiento divino. De común acuerdo fueron al encuentro del que se había retirado al desierto y le contaron sus tribulaciones y le rogaron que les dijera a qué situación había llegado. Este quedó un momento en silencio y, llenando su copa de agua, les dijo: Mirad este agua. Estaba turbia. Y poco después añadió: Mirad ahora cómo se ha vuelto transparente. Se inclinaron y sobre el agua vieron en ella su rostro como un espejo. Y les dijo: Esto sucede al que mora en medio de los hombres. El desorden no le permite ver sus pecados, pero si recurre a la hesyquia, sobre todo en el desierto, descubrirá sus pecados. Notas: hesyquia, tranquilidad, quietud, sea del alma pacificada, sea de la vida monástica en general, sea finalmente de una vida más solitaria dentro o fuera del cenotivismo. Capítulo 3. De la compunción. Se contaba del abad Arsenio que durante toda su vida, cuando se sentaba para el trabajo manual, tenía un lienzo sobre el pecho, a causa de las lágrimas que corrían continuamente de sus ojos. Un hermano rogó al abad Amonio: Dime una palabra. El anciano le dijo: Adopta la mentalidad de los malhechores que están en prisión. Preguntan: ¿Dónde está el juez? Y cuando vendrá, y a la espera de su castigo lloran. También el monje debe siempre mirar hacia arriba
y conminar a su alma, diciendo: ay de mí, ¿cómo podré estar en pie ante el tribunal de Cristo? ¿Cómo podré darle cuentas de mis actos? Si meditas así continuamente, podrás salvarte. El abad Evagrio dijo: cuando estés en tu celda, recógete y piensa en el día de la muerte. Represéntate ese cuerpo cuya vida desaparece. Piensa en esta calamidad, acepta el dolor y aborrece la vanidad de este mundo. Sé humilde y vigilante para que puedas siempre preservar en tu vocación a la hesyquia y no vacilarás. Acuérdate también del día de la resurrección y trata de imaginarte aquel juicio divino, terrible y horroroso. Acuérdate de los que están en el infierno. Piensa en el estado actual de sus almas, en su amargo silencio, en sus crueles gemidos, en su temor y mortal agonía, en su angustia y dolor, en sus lágrimas espirituales que no tendrán fin y nunca jamás serán mitigadas. Acuérdate también del día de la resurrección e imagínate aquel juicio divino, espantoso y terrible. En medio de todo esto, la confusión de los pecados a la vista de Cristo y de Dios, en presencia de los ángeles, arcángeles, potestades y todos los hombres. Piensa en todos los suplicios, en el fuego eterno, en el gusano que no muere, en las tinieblas del infierno, y más aún en el relinchar de los dientes, terrores y tormentos. Recuerda también los bienes reservados a los justos, su confianza y seguridad ante Dios Padre y Cristo su Hijo, ante los ángeles, arcángeles, potestades y todo el pueblo. Considera el reino de los cielos con todas sus riquezas, su gozo y su descanso. Conserva el recuerdo de este doble destino. Gime y llora ante el juicio de los pecadores, sintiendo tu desgracia, y teme no caer tú mismo en este mismo estado. Pero alégrate y salta de gozo pensando en los bienes reservados a los justos, y apresúrate a gozar con estos y en el alejarte de aquellos. Cuidaré de no olvidar nunca todo esto, tanto si estás en tu celda como si estás fuera de ella. No lo arrojes de tu memoria, y con ello huirás de los sórdidos y malos pensamientos. El abad Elías dijo: temo tres cosas. Una, el momento en que mi alma saldrá del cuerpo. La segunda, el momento de comparecer ante Dios. La tercera, cuando se dicte sentencia contra mí. El arzobispo Teófilo de santa memoria, dijo al morir: dichoso tú, abad Arsenio, que siempre tuviste presente esta hora. Se decía entre los hermanos que en el curso de una comida de hermandad, un hermano se echó a reír en la mesa, y al verlo el abad Juan lloró y dijo: ¿qué tendrá en su corazón este hermano que se echa a reír cuando debería más bien llorar, puesto que come el ágape? El abad Jacobo dijo: así como una lámpara ilumina una habitación oscura, así el temor de Dios, cuando irrumpe en el corazón del hombre, le ilumina y le enseña todas las virtudes y mandamientos divinos. Preguntaron unos padres al abad Macario, el egipcio: ¿por qué tu cuerpo está siempre reseco, lo mismo cuando comes que cuando ayunas? Y dijo el anciano: así como el madero
con el que se manejan los leños que arden en el fuego acaba siempre por consumirse, así también cuando un hombre purifica su espíritu en el temor de Dios, este temor de Dios consume hasta sus huesos. Los ancianos del monte Nitria enviaron a un hermano a Sitia, al abad Macario, para rogarle que viniese donde ellos estaban. En caso de que él no viniera, que supiese que iría a verle una gran muchedumbre, pues querían visitarle antes de su partida hacia el Señor. Cuando llegó al monte, una gran multitud de hermanos se congregó junto a él, y los ancianos le pidieron una palabra para los hermanos. Entonces Macario, anegado en lágrimas, les dijo: lloremos, hermanos, dejemos que nuestros ojos se llenen de lágrimas antes de que vayamos allí donde nuestras lágrimas quemarán nuestros cuerpos. Y todos lloraron y se postraron rostro en tierra, diciendo: Padre, ruega por nosotros. Viajando un día por Egipto, el abad pastor vio a una mujer que lloraba amargamente junto a un sepulturero y dijo: aunque le ofreciesen todos los placeres del mundo, no arrancaría su alma del llanto. De la misma manera, el monje debe llorar siempre por sí mismo. Otra vez, el abad pastor atravesaba con el abad Anub la región de Diolcos. Llegaron cerca de los sepulcros y vieron a una mujer que se golpeaba violentamente y lloraba amargamente. Se detuvieron un momento para contemplarla, prosiguieron su camino y poco después encontraron a una persona, y el abad pastor le preguntó: ¿qué le sucede a esa mujer para que llore de esa manera? El otro respondió: ha perdido a su marido, a su hijo y a su hermano. Entonces el abad pastor dijo al abad Anub: te digo que si el hombre no mortifica todos los deseos carnales y no consigue una aflicción como esta, no puede llegar a ser monje, pues para esa mujer su alma y toda su vida están en el llanto. El abad pastor dijo también: la función de Pentos es doble, cultiva y cuida. Un hermano preguntó al abad pastor: ¿qué debo hacer? Él respondió: cuando Abraham llegó a la tierra prometida, compró un sepulcro y por este sepulcro recibió en herencia la tierra. Y el hermano le dijo: ¿qué sepulcro es este? Él respondió respondió el anciano, el lugar del Pentos y de las lágrimas. Un hermano preguntó al abad pastor: ¿qué debo hacer? Él respondió: cuando Abraham llegó a la tierra prometida, compró un sepulcro y por este sepulcro recibió en herencia la tierra. Y el hermano le dijo: ¿qué sepulcro es este? Respondió el anciano, el lugar del Pentos y de las lágrimas. Atanasio, de santa memoria, rogó al abad Pambo que bajase al desierto de Alejandría. Cuando llegó allí, vio a una comediante y se puso a llorar. Los presentes le preguntaron por qué lloraba y él les dijo: dos cosas me han turbado.
primero, la perdición de esa mujer. En segundo lugar, que no tengo tanto empeño en agradar a Dios como el que ésta tiene en agradar a los hombres depravados. Un día el abad Silvano, sentado entre sus hermanos, entró en éxtasis y cayó rostro en tierra, y después de largo rato se levantó llorando, y los hermanos le preguntaron: ¿qué te sucede, padre? Y cómo insisten, dijo: "Eh, un día el abad Silvano, sentado entre sus hermanos, entró en éxtasis y cayó rostro en tierra, y después de largo rato se levantó llorando, y los hermanos se le preguntaron: ¿qué te sucede, padre? Y como insisten, dijo: he sido raptado al lugar del juicio, y he visto muchos que vestían nuestro hábito, que iban a los tormentos, y a muchos hombres del mundo que iban al reino. Desde entonces el anciano se entregó al pentos y no quería salir de su celda. Y si le obligaban a salir, se cubría el rostro con su capucha, diciendo: ¿qué necesidad hay de ver esta luz temporal que no sirve para nada? Sinclética, de santa memoria, dijo: a los pecadores que se convierten les esperan primeros trabajos y un duro combate, y luego una inefable alegría. Es lo mismo que ocurre a los que quieren encender fuego. Primero se llenan de humo, y por las molestias del mismo lloran, y así consiguen lo que quieren. Porque escrito está: Yahvé tu Dios es el fuego devorador. También nosotros, con lágrimas y trabajos, debemos encender en nosotros el fuego divino. El abad Hiperigio dijo: el monje que vela trabaja día y noche, y con su oración continúa. El monje que golpea su corazón hace brotar de él lágrimas, y rápidamente alcanza la misericordia de Dios. Unos hermanos, en compañía de unos seglares, acudieron al abad Félix y le rogaron que les dijese una palabra. El anciano callaba. Como seguían insistiendo, les dijo: ¿queréis escuchar una palabra? Sí, padre, respondieron. Y el anciano dijo entonces: ahora ya no hay palabra. Cuando los hermanos interrogaban a los ancianos y cumplían lo que éstos les decían, Dios inspiraba a los ancianos lo que debían decir. Ahora, como preguntan y no hacen lo que oyen, Dios ha retirado a los ancianos su gracia para que encuentren lo que deben hablar, pues no hay quien ponga por obra. Al escuchar estas palabras, los hermanos dijeron entre sollozos: Padre, ruega por nosotros. Se contaba del abad Or y del abad Teodoro que, estando cubriendo de barro el techo de una celda, se dijeron el uno al otro: ¿qué haríamos si Dios nos visitase ahora mismo? Y llorando abandonaron cada uno su trabajo y volvieron cada uno a su celda. Un anciano contó que un hermano quería convertirse, pero su madre se lo impedía. Pero él no cesaba en su propósito y decía a su madre: quiero salvar mi alma. Después de mucho resistirse, viendo que no podía impedir su deseo, la madre le dio el permiso. Hecho monje, vivió negligentemente. Murió su madre y poco después él enfermó de gravedad. Tuvo un rapto
y fue llevado al lugar del juicio y encontró a su madre entre los condenados. Ella se extrañó al verle y le dijo: ¿qué es esto, hijo? ¿También te han condenado a venir aquí? ¿Qué ha sido de aquellas palabras que decías: quiero salvar mi alma? Confuso por lo que oía, transido de dolor, no sabía qué responder a su madre. La misericordia de Dios quiso que después de esta visión se repusiera y curara de su enfermedad. Y reflexionando sobre él después de esta visión, confuso por lo que oía, transido de dolor, no sabía qué responder a su madre. La misericordia de Dios quiso que después de esta visión se repusiera y curara de su enfermedad. Y reflexionando sobre el carácter milagroso de esta visión, se encerró en su celda y meditaba sobre su salvación. Hizo penitencia y lloró las faltas cometidas antes de su negligencia. Su compunción era tan intensa que cuando le rogaban que aflojase un poco, no fuese que las muchas lágrimas perjudicasen su salud, rechazaba el ser consolado y decía: si no he podido soportar el reproche de mi madre, ¿cómo podré soportar mi vergüenza en el día del juicio en presencia de Cristo y de sus santos ángeles? Un anciano dijo: si fuese posible a las almas de los hombres morir de miedo cuando venga Cristo después de la resurrección, todo el mundo moriría de terror y espanto. ¿Qué será el ver rasgarse los cielos y a Dios mostrando su ira y su indignación, y los ejércitos innumerables de ángeles y a toda la humanidad reunida? Debemos pues vivir en consecuencia, ya que Dios nos va a pedir cuentas de todos nuestros actos. Un hermano preguntó a un anciano: Padre, ¿por qué mi corazón es duro y no temo al Señor? A mi modo de ver, respondió el anciano, aquel que se reprocha a sí mismo en su corazón alcanzará el temor de Dios. Y le dijo el hermano: ¿qué reproches? El anciano le respondió: en toda ocasión el hombre debe recordar a su alma. Acuérdate que tienes que comparecer delante de Dios, o también debe recordar a su alma. Acuérdate de que tienes que comparecer delante de Dios, o también, ¿qué tengo yo que ver con los hombres? Estimo que si se preservara en estas disposiciones, vendrá el temor de Dios. Un anciano vio a uno que se reía y le dijo: debemos dar cuenta de toda nuestra vida ante el Señor del cielo y la tierra. ¿Y tú ríes? Dijo un anciano: así como siempre llevamos con nosotros donde quiera que vayamos la sombra de nuestros cuerpos, del mismo modo debemos en todo lugar tener con nosotros las lágrimas y la compunción. Un hermano pidió a un anciano: Padre, dime una palabra. El anciano le dijo: cuando Dios hirió a Egipto, no había ninguna casa donde no existiera el pentos. El hermano preguntó a otro anciano: ¿qué debo hacer? Y le dijo el anciano: debemos llorar siempre. Sucedió que murió un anciano y volvió en sí después de varias horas. Y le preguntamos: Padre, ¿qué has visto allí? Y él nos contó llorando: oí una lúgubre voz que repetía sin cesar: ay de mí, ay de mí. Esto es lo que nosotros debemos decir siempre. Un hermano preguntó a un anciano: ¿por qué mi alma desea las lágrimas como aquellas
que he oído decir derramaban los padres antiguos y no vienen, y eso turba mi alma? Y el anciano respondió: los hijos de Israel tardaron 40 años en entrar en la tierra de promisión. Las lágrimas son como una tierra de promisión. Si llegas a ellas, ya no temerás la lucha. Por eso Dios quiso afligir al alma, para que siempre desee entrar en aquella tierra. Pentos, duelo por la muerte de un pariente. Y que aquí, en sentido espiritual, tristeza causada por el estado de muerte en que el alma se encuentra a consecuencia del pecado, sea del pecado propio o del pecado del prójimo. Capítulo cuarto. El dominio de sí. Unos hermanos de Sitia quisieron ver al abad Antonio. Se embarcaron en una nave y se encontraron en ella un anciano que también quería ir donde Antonio, pero los hermanos no lo sabían. Sentados en el barco hablaban de las sentencias de los padres, de las escrituras, y también él iba en busca del abad Antonio. Unos hermanos de Sitia quisieron ver al abad Antonio. Se embarcaron en una nave y se encontraron en ella un anciano que también quería ir donde Antonio, pero los hermanos no lo sabían. Sentados en el barco hablaban de las sentencias del padre, de las escrituras y de sus trabajos manuales. El anciano guardaba silencio. Al llegar al puerto supieron que también él iba en busca del abad Antonio. Cuando se presentaron, el abad Antonio les dijo: buen compañero de viaje encontrasteis en este anciano. Y luego dijo el anciano: padre, has encontrado unos buenos hermanos. Pero el anciano le respondió: son buenos, pero su habitación no tiene puerta. En su establo entra todo el que quiere y desata el asno. Esto lo decía porque los hermanos hablaban de todo lo que pasaba por su cabeza. El abad Daniel contaba que el abad Arsenio pasaba la noche en vela. Después de velar toda la noche, cuando el amanecer quería dormir, por las exigencias de la naturaleza, decía al sueño: ven, siervo malo. Y sentado dormía furtivamente un poco y enseguida se levantaba. El abad Arsenio decía: al monje le basta dormir una hora si es un luchador. El abad Daniel decía: el abad Arsenio ha vivido muchos años con nosotros y cada año le suministrábamos una escasa ración de alimentos. Y sin embargo, siempre que íbamos a verle, comíamos de ella. Decía también el abad Daniel que el abad Arsenio no cambiaba más que una vez al año el agua de las palmas, contestándose con añadir lo necesario el resto de las veces. Hacía esteras con las palmas y las cosía hasta la hora de sexta. Le preguntaron los ancianos por qué no cambiaba el agua de las palmas, que olía mal, y les dijo: a cambio de los perfumes y de los ungüentos olorosos que usaba en el mundo, es preciso que utilice ahora este agua que hiede. Y contó también: cuando el abad Arsenio sabía que los frutos de cada especie estaban ya maduros, decía: traédmelos, y probaba una sola vez
un poco de cada uno, dando gracias a Dios. Se decía del abad Agatón que durante 3 años se había metido en una piedra en la boca. Se decía del abad Agatón que durante 3 años se había metido una piedra en la boca hasta que consiguió guardar silencio. El abad Agatón viajaba un día con sus discípulos y uno de ellos encontró un saquito de guisantes en el camino y dijo al anciano: Padre, si quieres lo cojo. Admirado Agatón se volvió y dijo: ¿Lo has colocado tú ahí? No, respondió el hermano, pues, como exclamó el anciano, quieres llevarte lo que no has puesto. Un día un anciano vino al abad Aquilas y viendo que arrojaba sangre por la boca, le preguntó: ¿Qué es esto, padre? Y dijo el anciano: una palabra de un hermano que me ha contristado y que estoy intentando guardarla dentro de mí sin devolvérsela. Y he rogado a Dios que me la quitase, y se ha convertido en sangre dentro de mi boca, y ya la he escupido, y he recobrado la paz y olvidado mi disgusto. Un día en Sitia, el abad Aquiles entró en la celda del abad Isaías y le encontró comiendo. Había puesto sal y agua en su plato, pero viendo que lo escondía detrás de una brazada de palmas, le dijo: Dime, ¿qué comías? El abad Isaías le respondió: Perdóname, padre, estaba cortando palmas y he sentido calor. Tomé unos granos de sal y los metí en la boca, pero como no pasaba la sal que había puesto en mi boca, me he visto obligado a echar un poco de agua sobre la sal fina para poder tragarla. Pero perdóname, padre. Y el abad Aquiles dijo: Venid a ver a Isaías, comedor de sopa en Sitia. Si quieres tomar sopa, vete a Egipto. El abad Amoés estaba enfermo y tuvo que guardar cama muchos años, pero nunca se permitió examinar el interior de su celda para ver lo que tenía. Le traían muchas cosas, como se hace con los enfermos, pero cuando su discípulo Juan entraba o salía, cerraba los ojos para no ver lo que hacía. Sabía que Juan era un monje de toda confianza. El abad Benjamín, presbítero en las celdas, fue un día a un anciano de Sitia y quiso darle un poco de aceite. Este le dijo: Mira dónde está el vasito que me trajiste hace 3 años. Donde lo pusiste, ahí sigue. Al oír esto, nos admiramos de la virtud del anciano. Se contaba lo siguiente del abad Dioscoro de Namicias. Comía pan de cebada y de harina de lentejas, y cada año se ponía la observancia de una práctica concreta. Por ejemplo, no ir en todo el año a visitar a nadie, o no hablar o no tomar alimentos cocidos, o no comer ni frutas ni legumbres. Así procedía en todas sus obras, y apenas terminada una cosa comenzaba otra, y siempre durante un año. El abad Evagrio dijo que un anciano le había dicho: aparto de mí los... El abad Evagrio dijo que un anciano le había dicho: aparto de mí los deleites carnales para evitar las ocasiones de ira, pues sé muy bien que la cólera me combate con ocasión de estos deleites.
turbando mi espíritu y ahuyentando el conocimiento de Dios. Epifanio, obispo de Chipre, envió un día a decir al abad Hilarión: ven para que nos veamos antes de morir. Se encontraron y mientras comían les trajeron un ave. El obispo se la ofreció al abad Hilarión, pero el anciano le dijo: perdona, padre, pero desde que vestí este hábito no he comido carne. Epifanio le respondió: yo, desde que tomé este hábito, no he permitido que nadie se acostara teniendo algo contra mí, ni he dormido nunca teniendo algo contra alguno. Hilarión le dijo: perdóname, tú practica. Hilarión le dijo: perdóname, tu práctica es mejor que la mía. Decía el abad Eladio que había vivido 20 años en su celda sin levantar los ojos para ver el techo. El abad Zenón, caminando un día a Palestina, sintió cansancio y se sentó para comer junto a un campo de pepinos. Y su espíritu se empujaba diciendo: toma un pepino y cómelo. ¿Qué valor tiene un pepino? Pero él le respondió a su pensamiento diciendo: los ladrones son llevados al suplicio. Pruébate a ti mismo para ver si puedes soportar los tormentos. Se levantó y se puso 5 días a pleno sol, y mientras se tostaba decía: no puedo soportar los tormentos. Pues si no puedes soportarlos, no robes para comer, concluyó. Dijo el abad Teodoro: la falta de pan extenúa el cuerpo del monje. Pero otro anciano decía: las vigilias lo extenúan más. El abad Juan, que era de pequeña estatura, decía: cuando un rey quiere tomar una ciudad a los enemigos, primero les corta el agua y los víveres, para que, agotados de hambre, capitulen. Lo mismo ocurre con las pasiones carnales. Si el hombre vive en ayuno y hambre, los enemigos que tientan su alma se debilitan. Dijo también: subía un día por el camino que llevaba a Sitia con un fardo de palmas. Vi un camellero gritando que me empujaba a la cólera. Abandoné mi carga y huí. El abad Isaac, presbítero de las celdas, dijo: conozco a un hermano que, recogiendo la cosecha en un campo, quiso comer una espiga de trigo, y dijo al dueño del campo: ¿puedo comer una sola espiga? Este, admirado, le respondió: padre, el campo es tuyo, y me preguntas. Hasta tanto llegaba la delicadeza de este hermano. Un hermano preguntó al abad Isidoro, anciano de Sitia: ¿por qué te temen tanto los demonios? Y el anciano respondió: desde que soy monje me he esforzado en impedir que la cólera suba a mi garganta. Decía también que durante más de 40 años, en los cuales se había sentido interiormente empujado al pecado, nunca había consentido ni a la concupiscencia ni a la ira. El abad Casiano contaba que el abad Juan fue a visitar el abad Ezio, que vivió durante 40 años en la parte más alejada del desierto. Amaba mucho a Ezio, y con la confianza que le confería este efecto le preguntó: vives hace mucho tiempo retirado y no es fácil que te moleste ningún hombre. Dime, ¿qué has conseguido? Y él le dijo: desde que vivo solo, nunca se me vio el sol
tomar alimento. Y el abad Juan le contestó: ¿Ni a mí me has visto jamás encolerizado? Dijo también: el abad Moisés nos contó esta historia que había escuchado al abad Serapión. En mi juventud vivía con mi abad Teonas, comíamos juntos y al final de la comida, por instigación del diablo, robé un panecillo y lo comí a escondidas, sin que lo supiera mi abad. Como conseguí haciendo lo mismo durante algún tiempo, el vicio empezó a dominarme y no contenía fuerzas para contenerme. Tan solo me condenaba a mí, tan solo me condenaba mi conciencia y me daba vergüenza el confesárselo al anciano. Pero una disposición de la misericordia de Dios, unos hermanos vinieron a visitar al anciano buscando provecho para sus almas y le preguntaron sobre sus propios pensamientos. El anciano respondió: nada hay tan perjudicial para los monjes y alegra tanto a los demonios como el ocultar sus pensamientos a los padres espirituales. Luego les habló de la continencia. Mientras hablaba, yo me puse a pensar que Dios había revelado al anciano lo que yo había hecho. Arrepentido empecé a llorar. Saqué del bolsillo el panecillo que tenía la mala costumbre de robar y arrojándome al cielo pedí perdón por el pasado y su oración para enmendarme en el futuro. Entonces el anciano me dijo: hijo mío, sin que yo haya tenido necesidad de decir una sola palabra, tu confesión te ha liberado de esa esclavitud. Y acusándote tú mismo, has vencido al demonio que entenebrecía tu corazón, procurando tu silencio. Hasta ahora le habías permitido que te dominara sin contradecirle ni resistirle de ninguna manera. En adelante nunca más tendrá morada en ti, porque ha tenido que salir de tu corazón a plena luz. Todavía estaba hablando el anciano cuando se hizo realidad lo que decía. Salió de mi pecho una especie de llama que llenó toda la casa de un olor fétido, hasta tal punto que los presentes pensaron que se había quemado una buena cantidad de azufre. Y el anciano dijo entonces: hijo mío, con esta señal el Señor ha querido darnos una prueba de la verdad de mis palabras y de la realidad de tu liberación. Decían del abad Macario que cuando descansaba con los hermanos se había fijado esta norma: si había vino, bebía en atención a los hermanos, pero luego por cada vaso de vino pasaba un día sin probar agua. Y los hermanos, pensando que le daban gusto, le ofrecían vino, y el anciano lo tomaba con alegría para mortificarse después. Pero uno de los discípulos, que conocía su norma, dijo a los hermanos: por amor a Dios, no le deis vino, que luego se atormenta en su celda. Cuando los hermanos lo supieron, nunca más le dieron vino. El abad Macario, el mayor, decía en Sitia a los hermanos: después de la misa en la iglesia, huid, hermanos. Y uno de ellos le preguntó: Padre, ¿dónde podremos huir más lejos de este desierto? El abad puso su dedo en su boca y le dijo: de esto os digo, que tenéis que huir. Y él entraba en su celda y cerrando la celda se quedaba solo. Dijo el abad Macario: si queriendo reprender a alguno te domina la ira,
satisface tu propia pasión. Por salvar a tu prójimo no debes perderte tú. El abad pastor dijo, si Nabuzaردán, el jefe de cocina, no hubiese venido, no se hubiese incendiado el templo del Señor. Del mismo modo, si la gula y la hartura en el comer no penetran en el alma, nunca sucumbirá el espíritu en su lucha contra el enemigo. Se decía del abad pastor que cuando le invitaban a comer iba a disgusto y contra su voluntad para no desobedecer y contristar a sus hermanos. Le contaban al abad pastor que había un monje que no bebía vino, y él le respondió, el vino no convierte en absoluto a los monjes. Dijo el abad pastor, así como el humo expulsa a las abejas para retirar la dulce miel que han elaborado, así las comodidades corporales arrojan del alma el temor de Dios y le roban toda obra buena. He aquí lo que un anciano contó del abad pastor y de sus hermanos. Vivían en Egipto. Su madre deseaba verlos, pero no podía conseguirlo. Un día se presentó ante ellos cuando acudían a la iglesia. Al verla, volvieron a sus celdas y le dieron con la puerta en las narices. Entonces ella, de pie ante la puerta, se puso a gritar y a llorar para moverles a compasión. Al escucharla, el abad Anub acudió al abad pastor y le dijo, ¿qué podemos hacer por esta anciana que llora ante la puerta? El abad pastor acudió a la puerta y desde dentro escuchó sus lamentos, que verdaderamente movían a compasión, y dijo, ¿y por qué lloras así, anciana? Ella, al oír su voz, redobló sus gritos y sus lamentos, diciendo, deseo veros, hijos míos. ¿Qué puede suceder porque os vea? ¿Acaso no soy vuestra madre? ¿No os amamanté y mis cabellos no están ya completamente blancos? Al oír su voz, los monjes se conmovieron profundamente y el anciano le dijo, ¿prefieres vernos aquí o en el otro mundo? Y ella replicó, si no os veo aquí abajo, hijos míos, os veré allá arriba. Y el abad pastor le contestó, si tienes valor para no vernos aquí abajo, nos verás allá arriba. Y la mujer se marchó alegre diciendo, si es seguro que he de veros allá arriba, no quiero veros aquí. Se decía del abad Pior que comía caminando, y al preguntarle uno por qué comía así, respondió que no comía como el que realiza una ocupación, sino como el que realiza una cosa superflua. A otro que le hizo la misma pregunta le contestó, es para que mientras como el alma no experimente ningún placer corporal. Es para que mientras como el alma no experimente ningún placer corporal. Decían del abad Pedro Pionita, que vivía en las celdas, que no bebía vino. Cuando se hizo viejo le rogaban que tomase un poco. Como no aceptaba, se lo mezclaron con el agua y se lo presentaron. Y dijo, creedme, hijos, que lo considero un lujo. Y se condenaba a sí mismo por tomar ese agua teñida de vino.
Se celebraron un día misas en el monte de Abad Antonio y se halló allí un poco de vino. Uno de los ancianos llenó la copita y se la llevó al abad Sisoés, y éste se la bebió. Recibió una segunda copa y la bebió también. Pero cuando le trajeron la tercera, la rechazó diciendo: Alto, hermano, ¿acaso ignoras que existe Satanás? Un hermano preguntó al abad Sisoés: ¿qué debo hacer? Porque cuando voy a la iglesia a menudo los hermanos me retienen por caridad para la comida. Y dijo el anciano: es cosa peligrosa. Y su discípulo Abraham le preguntó entonces: si se acude a la iglesia y el sábado y el domingo y un hermano bebe 3 copas, ¿es demasiado? No lo sería si no existiese Satanás, respondió el anciano. A menudo su discípulo decía al abad Sisoés: Padre, vamos a comer. Pero él contestaba: pero hijo mío, ¿no hemos comido? No, padre, replicaba el discípulo. Entonces el viejo decía: si no hemos comido, trae lo necesario y comamos. Un día el abad Sisoés decía con parresia: créeme, hace 30 años que no ruego a Dios por mis pecados, sino que le digo en mi oración: Señor Jesucristo, defiéndeme de mi lengua. Pero hasta ahora caigo por causa de ella y cometo pecado. El abad Silvano y su discípulo Zacarías llegaron un día a un monasterio y antes de despedirse les hicieron tomar un poco de alimento. Y en el camino encontraron agua y el discípulo quiso beber. Pero el abad Silvano le dijo: Zacarías, hoy es ayuno. Padre, respondió Zacarías, ¿no hemos comido hoy? Y el anciano le contestó: aquella comida la hicimos por caridad, pero ahora, hijo, guardaremos nuestro ayuno. Santa Sinclética dijo: el estado que hemos elegido nos obliga a guardar la castidad más perfecta, porque los seglares piensan que guardan castidad, pero es necedad, ya que pecan con los otros sentidos. Sus miradas son poco decentes y ríen desordenadamente. Dijo también: así como las medicinas amargas alejan a los animales venenosos, el ayuno con oración arroja del alma a los malos pensamientos. Decía también: no dejes de seducir. Decía también: no te dejes seducir por los placeres de los ricos de este mundo, como si estos goces encerraran alguna utilidad. Por ellos dan culto al arte culinario, pero tú estima en más de las delicias del ayuno y de la comida vulgar. Si ni siquiera te sacies de pan, ni desees el vino. El abad Sisoés decía: nuestra verdadera vocación es dominar la lengua. El abad Hiperiquio decía: el león es terrible para los potros salvajes. Lo mismo el monje experimentado para los pensamientos deshonestos. Decía también: el ayuno es el freno del monje contra el pecado. El que lo abandona es arrastrado
por el deseo de la mujer, como un fogoso caballo. Decía también, por el ayuno, el cuerpo desecado del monje eleva su alma de su bajeza y seca las fuentes de los placeres. Dijo también, el monje casto será honrado en la tierra y coronado por el Altísimo en el cielo. Él mismo dijo, el monje que no retiene su lengua en los momentos de ira, tampoco dominará las pasiones de la carne cuando llegue el momento. Decía también, es mejor comer carne y beber vino que comer la carne de los hermanos murmurando de ellos. Decía también, que tu boca no pronuncie palabras malas, pues la viña no tiene espinas. La serpiente con sus insinuaciones arrojó a Eva del paraíso. Lo mismo ocurre al que habla mal del prójimo, pierde el alma del que le escucha y no salva la suya. Un día de fiesta en Sitia trajeron un anciano un vaso de vino. Un día de fiesta en Sitia trajeron a un anciano un vaso de vino. Él lo rechazó diciendo, aparta de mí esta muerte. Y al ver esto los que comían con él tampoco bebieron. En otra ocasión trajeron un jarro de vino nuevo para repartir un vaso a cada uno de los hermanos. Y al entrar un hermano y ver que estaban bebiendo vino, huyó a una gruta y la gruta se hundió. Al oír el ruido, acudieron los demás y encontraron al hermano tendido en la tierra, medio muerto, y comenzaron a reprenderle. Te está bien empleado a causa de tu vanagloria. Pero el abad le confortó diciendo, dejad en paz a mi hijo, no ha hecho una obra que por causa de un vaso de vino se hundió la gruta de Sitia. Y comenzaron a reprenderle, te está bien empleado a causa de tu vanagloria. Pero el abad le confortó diciendo, dejad en paz a mi hijo, ha hecho una obra buena, y vive Dios, que mientras yo viva no se reedificará esta gruta, para que el mundo sepa que por su causa de un vaso de vino se hundió en la gruta de Sitia. En otra ocasión trajeron un jarro de vino nuevo para repartir un vaso a cada uno de los hermanos. Y al entrar un hermano y ver que estaban bebiendo vino, huyó a la gruta y la gruta se hundió. Al oír el ruido, acudieron los demás y encontraron al hermano tendido en tierra, medio muerto. Y comenzaron a reprenderle, te está bien empleado a causa de tu vanagloria. Pero el abad le confortó diciendo, dejad en paz a mi hijo, ha hecho una obra buena, y vive Dios, que